Ecos de la noche, una criatura que no duerme. El Gran Cañón, majestuoso, eterno y profundamente silencioso. Pero hay algo que ese silencio esconde, algo que susurra entre las rocas cuando cae el sol. Caleb Donovan, un estudiante de geología de 22 años, se unió a un grupo de voluntarios para un estudio ambiental. Su equipo acampó en un sendero remoto llamado Shadow Ridge, un lugar que incluso las guías locales evitaban. Dicen que allí, por las noches, se escuchan gritos que no tienen eco. La primera noche fue tranquila, fogata, historias, risas. La segunda, Caleb comenzó a escuchar un susurro constante al pie de su tienda, un murmullo incomprensible, como si alguien hablara dentro de las piedras. Creyó que era el viento. La tercera noche desapareció. Su tienda seguía ahí, sus botas, su linterna encendida, pero no había señales de lucha, solo una cuerda trenzada de ramas, colocada cuidadosamente en forma de espiral frente a la entrada de su tienda. Nadie del equipo la había visto antes. La búsqueda comenzó al amanecer, pero mientras más se adentraban en el cañón, más sentían que el lugar los miraba, como si el abismo respirara. Y entonces, uno de ellos gritó: «Encontré algo». Era una nota, rota, manchada de tierra. Solo decía: «No me escuchan, pero yo sí los oigo, están abajo, y tienen hambre». Cuando alzaron la vista, vieron unas huellas gigantes en la tierra, como las de un perro pero deformadas, con 4 garras en forma de espiral. Y justo entonces, el viento cambió, trayendo consigo un olor nauseabundo, como carne podrida y pelo mojado. El equipo se dividió para buscar más pistas. Maldita decisión. Uno de ellos, Trevor, se adelantó por un desvío que descendía hacia una grieta profunda. Allí encontró un muro de piedra cubierto de arañazos. En el centro, algo dibujado con carbón. Un perro deforme, con el lomo arqueado, hocico alargado y dientes como clavos oxidados. Trevor se burló. Un chucho mal dibujado. Esto es lo que nos asusta. Pero entonces escuchó el jadeo. Ninguna era normal. Era húmedo, casi humano. Y cuando giró, lo vio, una criatura enorme, parecida a un perro, pero con el cuerpo cubierto de llamas, partes de piel colgando, y unos ojos completamente blancos, como si hubiera nacido ciego, pero igual podía verlo. Su lengua era tan larga que arrastraba polvo, y tenía un collar de huesos humanos. Trevor intentó correr, pero no se puede correr en un lugar donde cada paso parece escuchado, y el monstruo no ladró, solo murmuró. Sí, murmuró, con la voz de Caleb: «Ayúdenme», y se lanzó sobre él. Esa noche, nadie durmió, no por el frío, sino por los sonidos, pasos pesados sobre la grava, el tintinear de huesos, y lo peor de todo, el susurro repetitivo de una voz familiar: «Ayúdenme, no quiero estar aquí», pero Caleb seguía desaparecido. Y Trevor también. A la mañana siguiente, los 5 restantes decidieron buscar ayuda, pero el GPS no respondió, las radios tampoco, y el sendero de regreso había cambiado. Era como si el cañón se hubiera cerrado sobre ellos. «Esto no tiene sentido», dijo Mia, una de las estudiantes más escépticas. «El cañón no cambia de forma». «Sí cambia», respondió James, uno de los locales del equipo, «pero solo para los que no respetan lo que vive aquí abajo». Todos lo miraron. «¿De qué hablas?». James se sentó, nervioso, y comenzó a hablar. Les contó una historia que su abuelo solía repetirle cuando era niño. Una que él siempre pensó que era solo un cuento para asustar. Dicen que en las profundidades del Gran Cañón, donde el sol no toca nunca, vive un guardián, una criatura enviada por los antiguos, mucho antes de que los colonos llegaran, pero no está ahí para proteger la naturaleza. Está ahí para castigar a los que excavan, graban, roban piedras o simplemente interrumpen el equilibrio. Lo llaman Ye Naagashio Nebengiel. Nebengiel, el que acecha bajo la piedra. Tiene forma de perro,
pero es más viejo que cualquier perro, más grande. Y no cazar por hambre, cazar para guardar almas. ¿Guardar almas? Sí, respondió James. Dicen que cuando te atrapa, no te mata de inmediato. Te convierte en su eco. Tu voz, tu risa, tus gritos, se quedan atrapados en las rocas, como advertencia. Silencio. De pronto un grito desgarrador rompió el aire. Era la voz de Trevor, pero venía de todas partes. De los muros, del suelo, del cielo. ¡Corran! Los 5 comenzaron a correr cuesta arriba. Pero el aire era denso, y el suelo parecía moverse bajo sus pies. Uno de ellos, Lucía, tropezó. Cuando James intentó ayudarla, la vio. Detrás de una piedra gigante surgió la criatura. Era más grande que antes, más hinchada, como si se alimentara del miedo. Su boca chorreaba sangre fresca y un ojo humano colgaba entre sus colmillos. Lucía gritó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo no la mordió. Le puso una garra sobre el pecho y su cuerpo se hundió en la tierra. Como si fuera absorbida por el mismo cañón, solo quedaron sus manos temblando fuera de la arena, hasta que también desaparecieron. ¡No!, gritó Mia. Pero el monstruo no los persiguió, solo se quedó allí, jadeando, y luego volvió a las sombras, como si solo hubiera querido dejar un mensaje. James cayó de rodillas. Nos va a cazar uno por uno, hasta que el cañón queda en silencio otra vez. Quedaban 4. James, Mia, el doctor Keller, el supervisor del equipo y Elías, el más joven de todos. La noche cayó como una cortina de plomo, sin luna, sin estrellas. El fuego no prendía, y el silencio era tan profundo que escuchaban sus propios latidos. No podemos seguir así, dijo Elías, temblando. Vamos a morir uno por uno si no hacemos algo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Hablar con eso? Tal vez sí. Todos lo miraron como si estuviera loco. Miren, James dijo que era un guardián. Tal vez no es malvado, tal vez está enojado porque violamos algo sagrado. ¿Y si podemos hacer las paces? ¿Hacer las paces con una cosa que se comen personas? Dijo Mia. ¿Tienes una mejor idea? Silencio. Al final, accedieron, solo por desesperación. Elías tomó un bastón, lo envolvió en tela y lo ascendió como una antorcha. Se adentró en una grieta profunda, donde habían escuchado los susurros antes. No tengo armas, gritó Elías al abismo. No vengo a desafiarte, solo quiero entender. Sus palabras rebotaron en las rocas como si el propio cañón las tragara, y entonces el silencio se rompió. Un murmullo bajo, un jadeo, y el sonido húmedo de algo arrastrándose. El monstruo surgió de la sombra, más grande, más retorcido. Tenía cuernos ahora, no como un toro, sino como ramas secas saliendo del cráneo, y su lengua seguía goteando sangre. Elías retrocedió un paso, pero se mantuvo firme. Yo sé que estás protegiendo algo, que no eres solo maldad. Nos iremos. Dejaremos este lugar, no contaremos nada. Por favor, solo deja que nos vayamos. La criatura se detuvo. Sus ojos blancos lo observaron en silencio, y por un segundo parecía dudar. Elías dio un paso más, con el corazón en la garganta. Gracias. Pero justo cuando intentó bajar la antorcha, la criatura se lanzó. De un solo mordisco, le arrancó la cabeza. Un chorro de sangre empapó la piedra, y su cuerpo cayó al suelo, aún de rodillas, como si seguía suplicando. Mia gritó. James corrió. El doctor Keller tropezó con una raíz y cayó de cara. Todo fue caos, y detrás de ellos, la criatura rugió por primera vez. Un rugido que no parecía de este mundo. Un sonido que hizo que las piedras temblaran y que el cielo pareciera más oscuro que antes. Elías había muerto, de la forma más cruel, y el monstruo no los perseguía, no tenía prisa. Solo los dejaba correr, como si disfrutara verlos desmoronarse. James, Mia y el doctor Keller se refugiaron en una cueva estrecha, entre las rocas del cañón. El silencio reinaba, pero no era paz. Era la calma del depredador, justo antes del salto. James lloraba en silencio. El doctor Keller revisaba un mapa inútil que no mostraba salidas.
y Mia simplemente miraba al fuego. No parpadeaba, no hablaba, solo lo miraba arder. ¿Estás bien?, le preguntó James, acercándose. Mia giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos parecían más oscuros. «Estoy mejor», respondió, con una voz apagada. «Mucho mejor». El doctor Keller se levantó bruscamente. «Esto es una locura. Estamos atrapados. Ese ser es un demonio, un castigo. No debemos venir aquí». Mia se puso de pie y sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como si su cara no supiera cómo hacerlo. Sus labios se torcían demasiado. Sus dientes parecían más largos. James la miró confundido. Desaparecido en combate, ella dio un paso hacia Keller. «¿Sabes por qué está enojado?». Keller retrocedió. «Porque ustedes no escuchan. No entienden. Este lugar no necesita exploradores, necesita ofrendas». Sin previo aviso, Mia saltó sobre él. Sus dedos se clavaron en sus ojos. Keller gritó, pero ella no se detuvo. Con una fuerza inhumana, le azotó la cabeza contra la piedra 1, 2, 3 veces, hasta que el cráneo se abrió como una fruta podrida. «James», gritó. Mia lo miró, pero no fue hacia él. En cambio, se agachó. Tomó la cabeza del doctor, aún con sangre tibia escurriendo entre sus dedos, y la levantó como si fuera un trofeo. «Él me eligió», susurró. «Él me vio». James dio un paso atrás. Mia se perdió entre la niebla del cañón, cargando la cabeza como una ofrenda. El amanecer nunca había parecido tan lejano. James llevaba horas corriendo, con los pies destrozados, los labios partidos y los ojos secos de tanto llorar. El sol apenas se colaba entre las grietas del gran cañón, pintando el abismo de un rojo infernal. Había perdido todo: a sus amigos, su fe, y ahora también a Mia, o lo que quedaba de ella. «Él me eligió», había dicho, y después había desaparecido con la cabeza del doctor, como si fuera un regalo para un dios hambriento. James no miró hacia atrás, solo siguió corriendo, tropezando, sangrando, con las costillas ardiendo cada vez que respiraba, hasta que la vio. Una carretera, lejana al borde del cañón, como una línea de libertad pintada en el mundo. «¡Ay, Dios!», susurró, riendo, llorando al mismo tiempo. Subió la última colina, sus piernas parecían de piedra. Y entonces escuchó un motor, un camión, real. No hay una ilusión. Agitó los brazos como locos. «Estoy aquí, aquí». La carretera estaba a solo 20 metros. El camión pasaría en segundos. Ya casi lo lograba, ya casi, y entonces el suelo tembló. No como antes, no un pequeño crujido de piedra, no. Esta vez fue como si el cañón entero respirara, como si la tierra exhalara muerte. Del borde emergió una sombra. No caminaba, no corría, se deslizó como si flotara sobre las rocas. Era la criatura, más grande que nunca, una mezcla de lobo, demonio y tormenta. Sus ojos no eran ojos, eran huecos llenos de viento y ceniza. Su boca era una caverna. James gritó, corrió hacia la carretera con todo lo que le quedaba, y justo cuando pisó el asfalto, Grieta, una garra, lo atrapó por el torso y lo lanzó hacia el aire. Su cuerpo giró como una marioneta rota, y la criatura lo atrapó con sus grifos en pleno vuelo. No fue rápido. La mandíbula se cerró lentamente, rompiendo huesos, aplastando órganos. James seguía vivo mientras el monstruo lo masticaba, despedazándolo como si saboreara su sufrimiento. Su grito final no fue humano. Fue el sonido de un alma que entendió que el infierno no estaba bajo tierra. Estaba en la garganta de ese dios antiguo que vivía en el corazón del cañón. Silencio. La criatura desapareció entre las sombras, arrastrando los restos. El camión pasó segundos después, sin ver nada. Y en lo alto del cañón, entre las rocas, una figura observaba, desaparecido en combate. Sucia, con la piel grisácea, los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Sus labios aún tenían sangre, pero ahora estaban tranquilos. Ella era el nuevo guardián. El monstruo no la había poseído, la había transformado.
Dicen que el Gran Cañón no es solo una maravilla natural, es un altar, antiguo, olvidado, protegido por una criatura que no conoce la compasión, una entidad nacida del silencio, moldeada por el viento y la piedra, que devora a todo aquel que se atreve a cruzar sus límites sin respeto. Aquí, los humanos no son exploradores, son sacrificios, y cuando el sol se oculta tras las grietas rojas de la tierra, la criatura despierta, porque este lugar no perdona. Este lugar está protegido, y la carne humana es la ofrenda. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y seguirme para más contenido. Nos vemos en la siguiente historia.